una alegría poder participar nuevamente de la palabra del Señor, compartir en esta mañana su palabra. El tema propuesto para este domingo por nuestro pastor, tema que me encanta, y el título quizá lo tengan allí en el cancionero: hagan discípulos, hagan discípulos. Y nos vamos a ir al último capítulo de Mateo capítulo 28. Hoy vamos a leer del 16 al 20. Es un pasaje muy conocido, muchos ya lo podrían recitar de memoria. El pasaje conocido también como la Gran Comisión. Y me gustaría en esta mañana compartir algunos pensamientos sobre este pasaje. Leemos, si tienen sus Biblias, si no probablemente aquí arriba también podamos verlo, Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se han predicado muchísimos mensajes sobre esta gran comisión, sobre lo que el Señor Jesucristo nos ha encargado a cada uno de nosotros. Usted está en este versículo. Usted está en este versículo. Y el Señor nos ordena ir. Y una manera de quizás de estudiar a veces un pasaje es ver si hay algo que se repite o algo que se destaca. Y yo quisiera rescatar y hablar y dividir mi mensaje, si quieren decirlo así, en 4 puntos, basándome en estas palabras. Toda autoridad, todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Resalta esta palabra. En 3 versículos se repite 4 veces. Toda potestad, o toda autoridad, o todo poder, todas las naciones, o todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles a guardar todas las cosas, y yo estoy con vosotros todos los días. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Predicamos en la tierra a personas con problemas, con enfermedades, con aflicciones. Ese es el mensaje y esa es la gente a la que nos dirigimos. La misma gente a la que se dirigió el Señor Jesucristo. Y Él dice que tiene todo poder. A la noche quizás veamos el texto que está en Hechos. Recibiréis poder. En este momento Él habla de su poder, de su autoridad y su poder. A la noche vamos a hablar de cómo Él nos da también ese poder. Todo poder, toda autoridad. ¿Recuerdan? ¿Quieren ir un poquito atrás? Sujetó a Él todas las cosas. Estaba en el mar, tormenta, los discípulos se asustaron. Él habló, el mar se calmó.
Y cuando terminó eso, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mientras el Señor estuvo aquí, sanó una cantidad increíble de enfermos. El paralítico caminó, el ciego vio, los leprosos se curaron, los que tenían espíritus que los dominaban fueron libres. Una mujer se curó con solo tocar su manto. Personas resucitaron por su palabra. Todo poder. Ese mismo Dios todopoderoso es el que nos está comisionando a nosotros. Y todo poder ir para ir por todo el mundo. Todo poder. Predicamos a gente que tiene problemas. Quizás alguno me diga, no tengo ningún problema. Probablemente el pecado sea tu único problema. Anunciamos consecuencias celestiales y eternas. Si tenemos esto en cuenta, que se está jugando la eternidad de muchas personas, que se está jugando el cielo o el infierno, creo que actuaríamos distinto. Es el poder que el Señor nos da. Predicamos de perdón de pecados, predicamos de un cielo después de la muerte. Hace algunos domingos atrás, a la noche, hablábamos sobre un texto que está en Hebreos y planteaba lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estamos predicando con el poder de Dios a personas que necesitan a Cristo. Toda potestad, todo poder. Es el mismo Dios que estaba en aquel momento, el que está ahora. Dios no cambia. Ya sea el año, no sé, 4000 antes de Cristo, el año 0 o el 2017. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene todo poder. Toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El segundo, todas, en este caso todas, el otro era toda autoridad, ahora es a todas las naciones, o en todas las naciones. Aquí me gustaría quizás detenerme un poquito más. Todas las naciones. Después el texto de Hechos nos habla de empezar por Jerusalén, donde vivían, seguir a Judea, a los vecinos, seguir a Samaria, los enemigos, y ir hasta lo último de la tierra. La orden del Señor es llegar hasta lo último de la tierra. Pero el problema es que no vamos a poder llegar hasta lo último de la tierra si no empezamos por casa. Había unos jóvenes que querían ser misioneros y estaban con todo el empuje y toda la fuerza para ver qué podían hacer, y fueron a hablar con un pastor una noche. El pastor los recibió, charló con ellos y vio sus planes de ir a África, a China, cualquier lado lejos. Y les hizo una pregunta muy sencilla. Hoy, ¿a quién le predicaron? Que ahí empezaron a darse cuenta que hay que empezar por casa. Hoy, ¿a quién le predicamos? Podemos hacer grandes planes, ir a muy lejos y querer hacer... No está mal tener esa visión. Pero empecemos por casa. ¿Cómo andamos? Por casa, ¿cómo andamos? Cuando habla de todas las naciones, uno se imagina distintos pueblos, pero a mí me gustaría pensar hoy como iglesia, pensar cada uno en sí. ¿Cómo reaccionamos ante los distintos grupos sociales? ¿A quién le predicamos?
a la clase ABC1, o no sé cómo se llama, las clasificaciones que hacen. Si tenemos que predicarle a alguien que no nos gusta, si tenemos que predicarle a alguien que no está tan limpio como nosotros quisiéramos, si tenemos que predicarle a alguien que no está tan lúcido como nos parecería que tendría que estar, si tenemos que predicarle a distintos grupos de personas, ustedes seguramente ya están pensando en alguno. El que tenemos al lado quizás no es como a nosotros nos gusta, pero todas las naciones es todo el mundo, todas las personas. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás tenía que ir a predicar a sus enemigos, a Nínive. ¿Y qué hizo? Exactamente para el otro lado. Nínive estaba al este, yo me voy para el oeste. Y me tomo un barco para ir más lejos todavía, alejarme lo más posible. Bueno, el Señor lo tuvo que traer de vuelta por un transporte no convencional y tuvo que ir hasta de nuevo a Nínive. ¿Pero por qué no quería ir él? ¿Porque eran sus enemigos? En parte sí, porque eran sus enemigos y estaba enojado con ellos y los odiaba. Pero no quería ir porque sabía que el Dios de poder que lo mandaba los iba a cambiar. Ese era el problema. No quería que se salvaran. No quería que esas personas aceptaran a Cristo. Y sabía que cuando Él iba y con el poder de Dios predicaba, las personas cambiaban. ¿Cómo nos estamos moviendo? Yo doy gracias a Dios por todas las cosas que la iglesia hace. Con el barrio, con los hospitales, con los jóvenes, con Recoleta, con Garmendia, con ahora Pinto. La iglesia se mueve de mil maneras. ¿Cómo lo estamos haciendo individualmente? Que todo el mundo es todo el mundo. Todo el mundo es el señor que duerme en un colchón en la otra cuadra de mi casa. Todo el mundo es ese pobre chico que no se puede mantener en pie porque tiene la cabeza volada. Todo el mundo es gente que quizás a mí no me guste, pero tengo el compromiso de ir. Y a veces quizás tenemos el miedo, y si Dios lo cambia, después se me va a sentar al lado mío en la iglesia. Después lo tengo a mi lado todo el tiempo. Toda potestad, todo poder, a todas las naciones. Cuando Dios nos manda a algún lado, tenemos que obedecerle. Otro ejemplo de la Biblia, Felipe. Felipe estaba haciendo de una bendición fabulosa, donde estaba predicando y todos los días se convertía gente. Sin embargo, Dios lo manda al medio del desierto. Felipe era un pescador. Estaba pescando con medio mundo, que cada vez que tiraba el medio mundo se salvaban almas. Pero Dios le dijo, anda allá al medio del desierto. ¿Y qué voy a pescar allá? Vos te necesito. Y como buen pescador, vio venir a quien tenía que hablarle. Y no sé cómo habrá sido, yo me la imagino de una manera, pero ya fue completamente distinta. Pero pasó el carro de este gran señor y él le dijo que iba para aquel lado si no lo llevaba. Y habrán subido al carro y él empezó a mirar y estudiar, a ver qué es lo que esta persona, a ver cómo me puedo acercar. Y seguramente lo empezó a estudiar, lo mismo que un pescador estudia dónde conviene tirar el anzuelo, qué carnada poner. Y por ahí le habrá dicho, sí, voy para allá, hay un oasis lindo, por ahí podemos tomarnos unos tragos de agua allá. Vamos para allá. Y por ahí se asomó ahí en algún lado y vio unos papiros. ¿Qué estás leyendo?
el anzuelo, la carnada, a todas las naciones. Por ahí este señor tenía un color de piel que a él no le gustaba. Sin embargo, Dios lo había mandado. Por ahí este señor era muchísimo más rico que él, tenía una gran posición. Dios lo había mandado. Y fíjense cómo habrá sido el poder, todo poder que Dios le había dado, la búsqueda de él, de esta persona, que se cree, y bueno, no hay pruebas contundentes, pero que por medio de este etíope llegó el Evangelio a todo África, por medio de él. Y voy a mezclar un poquito con el punto que viene. Miren cómo le habrá enseñado Felipe a guardar todas las cosas, que cuando llegaron al oasis para tomarse unos tragos de agua, ya le dijo: ¿y por qué no me puedo bautizar? ¿Hay algo que lo impide? Y allí mismo fue bautizado, enseñándole todas las cosas. No tengamos miedo de ir por todo el mundo, a toda criatura, a toda persona, no importa cómo sea. A veces diferenciamos por el color de piel, otras veces diferenciamos por cómo se comporta, por lo que toma, por lo que hace, a todo el mundo. Alguna vez se preguntaron, yo lo pregunto muy a menudo: tomás el colectivo, te subís, te sentás en un asiento por ahí a mitad del colectivo, mirás hacia alrededor y decís: ¿cuántos serán creyentes? ¿Qué pasa si el Señor viene ahora? ¿Cuántos nos vamos? ¿Cuántos se quedan? ¿Alguna vez en el colectivo o en el tren, alguna vez caminando por calle Florida, quizás llegás ahí al semáforo de Corrientes y se forma toda la fila esperando ahí para poder cruzar, y te preguntaste cuántos serán creyentes? Y yo no lo sé. ¿Cuántos se salvan? Y esto le pasó a un misionero. Estaba llegando uno de los pastores de la iglesia de Constitución con el tren al Retiro y se encuentra a este misionero parado justo en la salida de la gente. Venían todos apurados, y este misionero mirando a la gente. Y cuando se acercó lo vio que tenía los ojos llorosos. Y me dice: ¿pero qué te pasa? Y le dice: ¿te preguntaste alguna vez cuántos se salvan? ¿Te preguntaste alguna vez? Esto es todo el mundo. ¿Cuántos se salvan? Toda potestad, a todas las naciones, a todas las personas, enseñándoles a guardar todas las cosas. La enseñanza bíblica es vital para el crecimiento cristiano. Y el título puesto por el pastor es hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? Gracias a Dios por la escuela dominical, por los cursos, los grupos que tenemos aquí en la iglesia. ¿Estás haciendo vos discípulos? ¿Tenés gente conocida a la que la estás enfocando no como alguien con quien charlar, divertirte, jugar a la pelota o no sé, lo que quieras? Alguien por quien estás preocupado, haciéndolo discípulo. Durante 5 o 6 años tuve una clase de adolescentes. Hace ya bastante tiempo. Y todavía a veces me mandan algún mensajito, alguna cosa. ¿Te acordás que nos dabas deberes para hacer en la semana? Yo les daba deberes para hacer en la semana, los chicos, y los hacían. Pero
Cuando mirás para atrás y lo pensás como que en ese momento estabas haciendo discípulos, es hermoso pensar en cada uno de ellos. De ese grupo hubo un líder cristiano que está ahora en Estados Unidos, escritor de libros, hubo varios pastores, hubo distinta cantidad de chicos, pero sobre todo hubo creyentes fieles al Señor, que hoy en día formaron sus familias y el Señor no deja que se pierda ninguno. ¿Formás discípulos? Y siempre tenés que buscar la vuelta para seguir formando discípulos. Es una tarea para siempre. Dios no tiene plan jubilatorio. Cuando se termina, pero no llegamos a una edad en que nos podemos jubilar de hacer discípulos. ¿Tenés 4 sillas en tu casa? 3, 2. Invita a algún vecino, formar discípulos, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y por último, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús es suficiente para todos los problemas que podamos tener. Y siempre marco esto, quizás sea repetitivo y me digan, no, eso ya lo dijiste. Pero creo que una de las fallas que podemos tener en nuestra vida es olvidarnos de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, a nuestro lado, todos los días, todos los minutos, todo el tiempo. Quizás vos te desenchufas y te olvidás que el Señor está ahí al lado tuyo. Y quizás vas manejando, te enojás y gritás algo y el Señor está al lado tuyo escuchándote. O quizás estás haciendo un negocio y se te ocurre hacer alguna trampa y el Señor está ahí escuchándote. O quizás tenés que decir algo y ya le buscas la vuelta para una media mentira y el Señor te está escuchando. Si tuviéramos esa conciencia de su presencia absolutamente todo el tiempo, viviríamos mucho más lindo, viviríamos diferente. Toda potestad, todas las naciones, a guardar todas las cosas, estoy con vosotros todos los días. Y hay un salmo, termino con esto, Salmo 126, el versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Te puedo asegurar que no hay nada más lindo que saber que alguien por quien te preocupaste, por quien oraste, alguien a quien formaste, alguien a quien discipulaste, es ahora un fruto de Dios. Es ahora alguien que está haciendo lo mismo que hacías vos antes y está trayendo sus gavillas, frutos. A veces hay lágrimas de preocupación, hay lágrimas de pasión porque las cosas por ahí no salen como queremos, pero tenemos que andar y llevar la semilla que el Señor nos va a dar el fruto. Una manera de estudiar este pasaje, acuérdense cuando lo lean, todos, todas, todo es la palabra que se repite. Que podamos cumplir la gran comisión de la mejor manera posible y con la ayuda del Señor. Amén.